Electoral en el estado de Coahuila les da la más cordial bienvenida al evento Foro Distrital denominado Atribuciones de los cargos a elegir en el proceso electoral local 2025-2026, que se desarrolla en el marco de las actividades de promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral mencionado. Agradecemos a las autoridades de la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila por el apoyo brindado y recibirnos hoy para la celebración de este foro. Asimismo, damos la bienvenida a las y los alumnos de esta universidad, personal docente y ciudadanía en general que nos acompaña. También le damos la más cordial bienvenida, al mismo tiempo agradecemos su participación a las y los integrantes de este presidio. A mi derecha, el licenciado Carlos Gilberto Valdés Martínez. Él es abogado postulante y maestro por asignatura en la Universidad Autónoma de Coahuila, adscrito a la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con estudios de posgrado como maestro en Derecho Mercantil y maestro en el Sistema Penal Acusatorio, ambos por la Universidad Autónoma del Noreste. Cuenta además con una especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes por la Universidad de las Ciencias Jurídicas y Sociales. En el ámbito jurisdiccional se ha desempeñado como secretario de Acuerdo y Trámite en el Juzgado Primero de Primera Instancia en materia penal del Distrito Judicial de Río Grande, así como en el Cuarto Tribunal Distrital del Estado de Coahuila con sede en Piedras Negras, consolidando experiencia en el trámite judicial, gestión procesal y análisis de actuaciones conforme a la normativa aplicable. En el ámbito académico ha sido docente en la Universidad Autónoma del Noreste, impartiendo asignaturas como Derecho Procesal, Derecho Mercantil, Operaciones de Crédito y Contratos Mercantiles. Su perfil integra práctica profesional, experiencia en órganos jurisdiccionales y docencia especializada. Por su parte, a la extrema izquierda de esta mesa se encuentra el licenciado Óscar Alan Treviño González, consejero electoral en el 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde cursó sus estudios profesionales en la ciudad de Saltillo. Actualmente cursa la maestría en Derecho Electoral y la especialidad en Derechos Humanos y Derechos Políticos en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito profesional se desempeña como abogado asociado en un despacho jurídico en Saltillo, en materia penal y de derechos humanos. Colaboró posteriormente en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Ciudad Acuña, Coahuila, como abogado encargado del área de orientación. Desde 2019 es titular del despacho integral especializado 10 en Ciudad Acuña, donde brinda asesoría jurídica en diversas ramas del derecho. En lo que respecta al ámbito electoral, desde 2017 se ha desempeñado como consejero electoral de la Fórmula 4 del Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral, participando en diversos procesos y ejercicios democráticos, entre ellos procesos electorales federales y locales, consulta popular, revocación de mandato, proceso extraordinario de la renovación del Poder Judicial de la Federación y actualmente en el proceso electoral local 2025-2026. Finalmente, el licenciado José Lorenzo Medellín Lerma es originario de Piedras Negras, Coahuila, egresado de la Universidad Autónoma del Noreste, donde concluyó sus estudios en 1994. Inició su trayectoria en el sector público durante el periodo de 1993 a 1995. Posteriormente, en 1996, se incorporó a la Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras, donde ha desarrollado una amplia carrera dentro del ámbito aduanero y jurídico. Desde 1996 a 1997, se desempeñó como observador externo de operación aduanera. Posteriormente, de 1997 a 2025, ocupó el cargo de gerente jurídico, participando en la atención y seguimiento de asuntos legales relacionados con la operación aduanera y la representación institucional. A partir de 2026 se desempeña como gerente general de la Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras,
cargo desde el cual coordina las actividades administrativas, operativas y de representación de dicha organización. Ellos son los ponentes de este foro y representarán diferentes puntos de vista desde el ámbito académico, organizacional e institucional. La dinámica de su participación será la siguiente. El foro se compone de 3 rondas. Cada participante tendrá hasta 5 minutos por cada una para dar respuesta a la pregunta detonadora. Al final de cada ronda, la persona moderadora señalará las ideas fundamentales de las y los ponentes, ofrecerá puntos de vista para reflexión y en la ronda final hará una breve conclusión. Al terminar la tercera ronda, se abrirá un espacio para ustedes, preguntas del público. Iniciamos la primera ronda. La pregunta es la siguiente. ¿Qué cargos se van a elegir en el proceso electoral local 2025-2026 y cuáles son sus atribuciones? Le pedimos al licenciado Carlos Gilberto Valdés inicie su participación hasta por 5 minutos. Muy buenos días a todos, compañeros, compañeras. Me da gusto estar aquí con ustedes y bueno, estamos en esta oportunidad, una oportunidad importante para todos nosotros de enterarnos qué es lo que va a pasar en los siguientes días desde el punto de vista electoral. El día 7 de junio de este año vamos a celebrar aquí en Coahuila una elección muy importante, que a veces quizá los medios no cubren en la extensidad que nosotros quisiéramos o que debieran. Vamos a celebrar elecciones para elegir a nuestros diputados locales. Recordemos, algunos compañeros, los conozco porque les doy clase, recordemos que tenemos una esfera federal, una esfera estatal donde tenemos poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, y esto se replica a nivel estatal. A nivel estatal ya sabemos que es poder ejecutivo representado por el gobernador, poder judicial representado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado y un poder legislativo que en este caso es representado por nuestro Congreso del Estado, integrado por 25 diputados. 25 diputados que vamos a elegir este 7 de junio. En este sentido, entendamos que 19 de estos van a ser electos a través de nuestra votación por una mayoría relativa, es decir, que obtengan los suficientes votos para poder ganar la elección frente a sus competidores, y los restantes 9 van a ser electos a través de, los restantes 6, disculpen, van a ser electos a través de una mayoría proporcional, es decir, que la lista de diputados, de candidatos a diputados a mayoría proporcional obtenga suficientes votos siempre y cuando obtengan cierta cantidad en porcentaje de votos emitidos, el 2%. Ahora, primero que nada, tenemos que preguntarnos ¿por qué es esto importante? Bueno, resulta que estos diputados representan, digámoslo así, la voluntad popular del pueblo coahuilense. Van a representar de manera directa las expresiones que en términos generales queremos que se den en nuestro Congreso del Estado. Cada distrito electoral va a tener su diputado, ¿sí? Y en este sentido nosotros lo vamos a elegir para que, a su vez, trata de llevar las ideas, nuestros convencimientos, nuestros deseos ante este órgano legislativo. También van a llegar otros que representan minorías, porque en este carrito de democracia y muy concretamente en esto que es el Congreso del Estado, todos tenemos que caber y todos tenemos que tener una voz suficiente para poder discutir nuestras ideas. Recordemos que el Congreso, ¿sí?, es también una arena donde podemos discutir y pulir las diferencias que hay entre las diferentes ideas y perspectivas que tenemos de los problemas que nos van enfrentando, que se van dando a través de la vida política de nosotros, de nuestro Estado. Es en este sentido que obviamente necesitamos elegir aquellos que creemos que nos pueden representar mejor.
que nosotros podemos depositar, por lo menos creemos que podemos depositar nuestra confianza para que se haga lo que nosotros queremos que se haga. A final de cuentas, ellos están circunscritos digámoslo así, están limitados, ¿sí?, a ciertas obligaciones, ciertas funciones específicas. Y entonces tenemos que preguntarnos de manera muy sencilla, bueno, ¿qué hace un diputado? La respuesta más sencilla, que yo creo que todos más o menos podemos contestar, es legislar. Pero, ¿qué es en realidad legislar? Sino que es, a final de cuentas, tratar de crear y establecer las leyes que van a regir nuestra vida social durante el tiempo, el siguiente tiempo posterior a la ley. Y en ese sentido esto resulta sumamente importante para nosotros, porque a final de cuentas podemos ver que la creación de estas leyes va a ser relevante a nuestra conducta, a lo que nosotros podemos o no podemos hacer, a cómo vamos a celebrar los contratos, a cómo se van a cumplir estos contratos, al matrimonio, a todas estas cuestiones, porque recordemos que el Congreso del Estado tendrá facultades para legislar hacia el interior del Estado. Estas leyes que la Constitución Federal le da facultad al Estado para poderse hacer cargo, es decir, Código Civil, Código Penal. Ya sabemos que los códigos de procedimientos van a ser códigos nacionales en el caso de la materia penal ya vigente, en el caso de la materia civil y familiar a partir del 2027 van a ser códigos federales, pero también tenemos otro tipo de leyes que resultan muy importantes que nos preguntemos y cómo queremos que sean, como puede ser leyes orgánicas de los diversos órganos que integran la administración pública del Estado, como puede ser la ley orgánica del mismo Poder Judicial, como puede ser la ley orgánica de las fiscalías, como puede ser la ley orgánica de algunas otras instituciones. Estas leyes orgánicas es importante que las conozcamos. ¿Por qué? Porque nos van a dar las facultades de lo que hacen estos órganos. Y es el diputado, a través de sus leyes, que lo hace. Pero no se limita ahí la función del diputado. Hay cuestiones que quizá no nos llaman la atención porque parecerían ser poco importantes. Pero adivinen qué, los diputados se encargan de aprobar la cuenta pública. ¿Y qué es la cuenta pública? Sino, digámoslo en términos muy sencillos, fiscalizar que lo que se haya hecho, lo que se haya gastado, sea tal y como lo reportan las diversas autoridades, las diversas instituciones, como pueden ser municipios, como pueden ser secretarías, y tienen que cotejar que efectivamente estos gastos sean. Esta función resulta sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no están debidamente acreditados y comprobados los gastos, ¿sí?, estas cuentas públicas no serán aprobadas. Si no son aprobadas, habrá que pedir aclaraciones y en su caso se podrán derivar responsabilidades diversas a los diferentes funcionarios de los diversos municipios o secretarías o instituciones según vaya siendo el caso. Bueno, ¿por qué es importante? Porque de alguna forma, si no sabemos a quién elegimos, podemos estar aprobando cuentas públicas que tienen fallas o que pueden ser utilizadas políticamente en contra de alguien o que simplemente pasan desapercibidos estos grandes desfalcos que siempre nos quejamos en México que realizan las autoridades. Entonces se vuelve muy muy importante en ese sentido, pero no solamente se limita a estos aspectos, también es muy importante saber que es el Congreso del Estado quien aprueba los presupuestos, tanto las leyes de presupuestos o de ingresos de los municipios como el presupuesto del Estado, aunque ya sabemos que, bueno, los que eran un poquito más avanzados en derecho ya sabemos más o menos cómo se va conformando las partidas y los presupuestos de municipios, estados y federación, y que a su vez hay asignaciones federales a los estados, hay gastos estatales que se realizan y a su vez a los municipios. Bueno,
el Congreso del Estado aprueba la ley de ingresos de los municipios y no solamente eso, aprueba también impuestos y derechos que se tendrán que aplicar en el Estado. Y claro, esto se vuelve sumamente importante porque, ¿qué creen? Esto nos afecta directamente a nosotros en nuestra bolsa, en nuestro bolsillo, cómo gastamos. En términos generales, estas son facultades que va teniendo nuestro Congreso del Estado. Es lo primero que podemos ver. Pero también el Congreso del Estado en algún momento va a tener otras diversas facultades que no necesariamente va a ejercer año con año. Habrá algunas legislaturas que las ejerzan un año sí y un año no. No, como puede ser, ellos hacen una lista y principalmente, bueno, nos interesa a todos, pero los estudiantes de Derecho, una lista de candidatos a elección para jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado. ¿Sí? Este año no hay ese tipo de elección, me parece que el año siguiente va a volver a haber elección judicial, ¿sí? Por lo menos a nivel federal, no recuerdo si va a haber en el Estado, pero también tienen que hacer esa lista y para eso tendrán que establecer reglas para integrar esa lista. Quizá presentar un examen, quizá una entrevista, quizá algunos otros elementos. Igual habrá otras designaciones que tendrán que aprobar, designaciones que son muy importantes y trascendentes en nuestra vida como ciudadanos del Estado, como puede ser la designación del fiscal, ¿sí? Que ya sabemos que es diversa o lleva un ritmo diverso de 7 años al del gobernador del Estado. Es en esta situación, ¿sí?, que entendamos que las facultades de un órgano como el Congreso del Estado es sumamente importante, ¿sí? Hay otras cuestiones que también realizan nuestros diputados locales que no necesariamente van a ser parte de una función legislativa, ya que ellos en algunas ocasiones pueden realizar estas funciones de ser intermediarios, mediadores entre las necesidades que tiene ciertos grupos sociales, cierto pueblo y algunas otras instituciones. En muchas ocasiones estos diputados logran establecer a través de las redes de comunicación que van teniendo con la sociedad este vínculo y que, por un lado, sí, les digo, permite esa expresión entre el Congreso, en el piso del Congreso y la discusión, pero también ante las autoridades, funcionando de alguna forma como un puente entre la sociedad y el Estado, el gobierno del Estado, para resolver las mismas necesidades que va a tener. Y esto es, en términos generales, las funciones que va a tener el Congreso del Estado, entre muchas otras, porque ya hay algunas cuestiones todavía mucho más precisas, como pudiera ser la reforma de la Constitución del Estado y algunos otros aspectos más que resultan relevantes, pero en términos generales de eso se trata. Vamos a elegir este órgano de suma relevancia para nosotros los coahuilenses. Muchas gracias, agradecemos la valiosa intervención del licenciado Carlos Valdés. Para continuar con el programa, le pedimos al licenciado Oscar Alan Treviño, consejero en el 01 Consejo, inicie con su participación hasta por 5 minutos. Gracias, maestra. Buenos días, casi tardes a todos. Primero, agradecerle a la maestra Natalie, quien es vocal ejecutiva de los 01 Junta Distrital. Y bueno, para comenzar mi participación, primero pues me gustaría elogiar la intervención del maestro Carlos, muy atinado. Repetir qué cargos se van a elegir este año, pues sería entrar en repetición. Pues pasemos en materia. Me gustaría primero coincidir en que la participación ciudadana siempre es un elemento fundamental para el funcionamiento de cualquier democracia. Ahora sí que desde el punto de vista institucional, como consejero, pues nosotros tenemos la responsabilidad de apoyar en la organización de las elecciones para que éstas sean confiables y transparentes,
Y pues la democracia no se agota solamente en la organización del proceso electoral, también desde el punto de vista social requiere de ciudadanos informados para que exista una crítica y en consecuencia una participación. Desde mi particular punto de vista creo que tenemos un serio problema respecto a este último punto que acabo de mencionar, la participación. Pregunta retórica, ¿por qué creen ustedes que existe tan bajo porcentaje de participación en las elecciones? Solamente a nivel nacional, cuando es una elección concurrente, es decir, cuando hay elecciones de presidencia de la República junto con Congreso, existe un mayor índice de participación ciudadana. Pero ¿qué pasa con las elecciones locales? En este caso, la participación es muy baja por muchos aspectos, desde el aspecto del desinterés, y el desinterés puede desencadenarse por la desconfianza hacia las mismas instituciones, incluso hacia el mismo Instituto Nacional Electoral, y también puede ser por falta de información. ¿Información de qué? Desde mi punto de vista, repito, la información puede recaer respecto desde las mismas instituciones como el INE, que organiza las elecciones, hasta los candidatos que se están postulando. Y aquí va la importancia de que nosotros como ciudadanos empecemos a informarnos de quiénes son los candidatos que se van a postular para los cargos públicos, y empezando desde el simple hecho de quién es un legislador, quién es un diputado local. Y parece increíble que lo mencione, pero muchas personas no saben la distinción entre los tres poderes, y si no sabe qué hace el Ejecutivo, mucho menos la distinción entre qué hace el Legislativo, ni mucho menos qué hace el Judicial. Y tratan de justificar, no, pues es que no voy a votar porque... y empieza un montón de excusas y pretextos orientados en la desinformación. Y me gustaría hacer mucho énfasis en que nosotros como sociedad empecemos a preocuparnos por la crítica, ser críticos. Ahorita se ha perdido mucho en estos tiempos modernos el aspecto de la crítica, pero una crítica saludable, una crítica informada, y sobre todo con un debate que venga de dos partes, con puntos válidos y a lo mejor no válidos, pero que en consecuencia tenga un diálogo que sea nutritivo para la sociedad. Y bueno, me gustaría seguir complementando con el hecho de que desde el Instituto Nacional Electoral, pues en los últimos años hemos estado año tras año de manera ininterrumpida organizando las elecciones, y es un trabajo que no se ve desde el punto de vista ciudadano. ¿A qué me refiero? El ciudadano el día de la votación, el día de la jornada electoral, llega a su casilla, le piden su credencial de elector, le dan su boleta, entra a la urna, emite el sufragio y sale, y tan se acabó. Pero ¿qué hay detrás realmente de las elecciones? Existe un trabajo arduo por parte de autoridades electorales, de personal del INE, por parte de miembros del servicio profesional, que si no lo saben, pues lo menciono. Las elecciones comienzan a organizarse desde noviembre del año anterior. Y este cúmulo de actividades tiene como consecuencia el día de la jornada electoral todo lo que se ve y es palpable, pero detrás hay muchísimo trabajo, y comienza desde ahorita. No sé si hayan notado que en las calles hay muchas personas con chalequitos del INE visitando los domicilios. Bueno, son los capacitadores y supervisores electorales. Pues la chamba desde el Instituto Nacional Electoral va desde el proceso de reclutamiento y selección, porque esas personas que andan en las calles no son elegidas aleatoriamente, ni al azar, ni simplemente por ocupar un hueco. Esos cargos son elegidos mediante un examen, y es un proceso de reclutamiento y selección que va supervisado de todos los niveles y en todas las etapas. Entonces, estas personas que andan en las calles, que pudieran a lo mejor ser demeritadas ante la sociedad, pero que hacen un trabajo increíble, son el pilar de las elecciones, porque ellos se encargan
de ir a visitar a las personas que salen sorteadas para ocupar los cargos de mesa directiva de casilla como funcionarios, y al final es convencerlos, llevarlos de la mano, porque no es obligación de los ciudadanos. O sea, si hablamos desde el punto de vista legal, no es obligación de la ciudadanía participar en las mesas directivas de casilla, pero si hablamos desde el punto de vista ético, social, con el compromiso que requiere ser mexicano, pues por supuesto que deberían. Y aún así salen las excusas: tengo trabajo, no puedo o no quiero. Y estas personas, los capacitadores y los supervisores, se encargan de convencerles, decirles por favor participa, y los llevan de la mano. Y a través del proceso existen simulacros en donde los capacitadores junto con la ciudadanía hacen, repito, un simulacro del día de la jornada, en donde van practicando. Dicen que la práctica hace al maestro. Entonces van practicando qué escenarios pueden presentarse el día de la jornada, para que ese día estemos preparados todos y se puedan solucionar cualquier tipo de incidencia que se presente. Y bueno, esto va desde el punto de vista institucional. Entonces volvemos, todo el cúmulo de actividades que realiza el instituto. Y aquí quiero recalcar mucho que pues sí, se reconoce, y reconozco yo como consejero, que solamente las personas que están en el medio o están informadas, pues reconocen el trabajo arduo que realiza el instituto. Pero ¿qué pasa con las personas ajenas? Es necesario promover las actividades que realizamos y difundir la información para que estemos informados realmente de qué hace el Instituto Nacional Electoral. Porque existen muchas críticas, por supuesto que sin fundamento, de asegurar que existe fraude, que existe corrupción y que está arreglado, cuando realmente no es así. Nosotros como órgano, pues existe participaciones de autoridades, representantes de partidos políticos, ciudadanos, observadores electorales, que esta figura es relativamente nueva. Entonces también invitarlos a ustedes jóvenes, que si están interesados en acercarse y conocer respecto a todas las etapas que realiza el instituto en este proceso electoral, pues visiten la página del INE y revisen los requisitos para ser observador electoral. De esta manera también podemos comenzar a concientizar. ¿Qué sucede en lo individual? Yo me informo, yo conozco, ya vi de primera mano cómo es. Le platico a mi vecino, le platico a mi papá, le platico a mi mamá, y se comienza, repito, a difundir. Es la difusión. Porque hablamos mucho de que va a haber elecciones, pero tan importante es el sujeto que se va a lanzar, el actor político que va a ser sujeto al escrutinio público, pero tan importante también es el órgano que organiza las elecciones. Y yo los invito nuevamente, aunque suene como diríamos ya la vieja guardia, aunque sonemos como disco rayado, pero los invito a que se involucren y a que conozcan realmente qué hace el instituto. Porque no sirve de nada primero estar criticando a los actores políticos. Primero hay que informarnos quién organiza las elecciones, pero también hay que saber por quiénes vamos a votar. Y bueno, ya yendo propiamente al tema de los legisladores, de los diputados locales, pues no tengo mucho que agregar, que el maestro Carlos fue completamente claro en el aspecto de ¿qué hace un legislador? Bueno, pues vamos desde el aspecto legal, pues, crear, modificar, derogar leyes, temas de presupuesto, repetirlo pues sería caer en la redundancia. El maestro lo dejó perfectamente claro, solo que me quise dar el tiempo yo de explicar desde el punto de vista institucional la importancia que tiene el INE como organizador de estas elecciones, y también que hay trabajo detrás que no se ve. Por ejemplo, el Registro Federal de Electores, que trabaja todo el año, ellos no descansan. Entonces, el INE 24/7, los 365 días al año está activo, trabajando y al pendiente, porque es una chamba que no termina y no va a terminar. También en medio de discusiones por una futura reforma electoral, que es otro tema también, ¿verdad? Nos desviaríamos mucho. Desconozco de qué carrera sean, ¿son de derecho? ¿Sí? Bueno, los invito a que nos informemos sobre la reforma electoral. Es un tema bien interesante, del cual debemos informarnos y opinar.
porque recaemos en el círculo vicioso de las leyes. Tenemos la conducta social que se refleja en las leyes, y la creación de nuevas leyes recae en nuevas conductas y nueva cultura social, y es un círculo que se va repitiendo. Pues para que podamos tener una legislación de la cual seamos dignos, necesitamos primero cambiar nuestra cultura, informarnos y exigir nuevas leyes, y ante la creación de nuevas leyes manifestarnos para que cambie la cultura, y así ese círculo se va complementando. No sé si ya se agotó mi tiempo. ¿Sí? Bueno, ya por último, me gustaría cerrar diciendo que pues este sistema electoral pues está diseñado para que esta decisión que vamos a tomar el próximo mes de junio se tome mediante elecciones libres que van a ser prácticas y organizadas, y ahora sí que desde el punto de vista del INE, que se organicen con los principios rectores en materia electoral, que son la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y máxima publicidad. Y ahora sí que considero que eso es todo. ¿Es cuanto? Agradecemos la participación del consejero electoral Oscar Alan Treviño González. Continuamos con la siguiente ponencia. Le pedimos al licenciado José Lorenzo Medellín Lerma, gerente general, coordinador y evaluador del Centro de Evaluación de la Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras, inicie su participación hasta por 5 minutos. Buenas tardes, jóvenes. Gracias al INE que me invitó a participar en este foro distrital. Agradezco sinceramente la participación de todos ustedes, público en general, y pues de alguna manera muchas de las situaciones que platicaron aquí los compañeros pues fueron evidenciadas a través del conocimiento que ellos tienen en la materia, y yo no agregaría más que es la participación, la motivación, el efecto de como participante también como ciudadano, como un participante más. Reconozco la labor que hacen el órgano que organiza las elecciones, y cómo va bajando desde la federación al estado y al municipio. En este caso, sabemos de antemano que la participación, como lo mencionaron, nos están citando, pues es muy alta. Lo vemos, y todo lleva sus tiempos, efectivamente. Ya nos tocará efectivamente llegar a ese lugar, a esa urna, pero previamente a eso efectivamente tendremos que conocer quiénes van a ser los participantes, quiénes van a ser los posibles candidatos de los diferentes partidos políticos, y cada quien dentro de su conciencia optará, pero primeramente tenemos que conocerlos, y obviamente forma parte de lo mismo, de sus ponencias, de sus actividades, del desarrollo dentro de sus actividades, conocer los antecedentes, si es empresario, es sector público o de donde venga, ¿verdad? Eso es lo importante que hemos de destacar, porque efectivamente a veces nos vamos nada más por lo que nos tratan de influir, pero yo creo que en primera instancia siempre tenemos que conocer a las personas e intentar al máximo hacerlo, ¿verdad? Aquí no se trata tampoco de hacer una clase, ya los compañeros efectivamente tienen más experiencia en este sentido. Efectivamente se van a elegir a 25 representantes y se van a renovar, unos por renovación para el cargo local, y la mayoría, y los otros que son por cuestión de plurinominales. Pero esa cuestión pues ya forma parte del mismo proceso, y efectivamente lo principal es el conocimiento, y la otra es que
que cada quien va a quedar en la cabecita de cada persona de tomar conciencia y elegir a su mejor candidato. Sabemos de antemano que cada partido también tiene sus presupuestos y es en la medida de que se hace más difusión respecto a un partido X o Y. Aquí lo importante es que ustedes tomen determinaciones y influyan en su deber, en cumplir un deber cívico. Como desde niños se enseñaron el civismo y fue parte de lo que debemos de ejercer. Y nosotros ahorita ya, obviamente, al cumplir la mayoría, es donde efectivamente tenemos ese derecho del ejercicio y quizás ustedes cuando llegan a esa edad de 18 años, cuando ya son aptos para votar, a lo mejor existe esa motivación y después se va desmotivando cuando empiezan a tener más conocimiento de causa o más situaciones que ven que no se reflejan en la sociedad y sobre todo que ustedes como jóvenes pues siempre se van a estar dando cuenta de lo que sucede a su alrededor, en su colonia, en su barrio, pero obviamente cada puesto tiene el ejercicio, tiene las atribuciones y en este caso pues el legislador principalmente es legislar, como propiamente su nombre lo dice, dentro del mismo Congreso local y tiene otras funciones como efectivamente revisar la Constitución, revisar los presupuestos, de que efectivamente se gaste lo que corresponde y que no existan los excesos. Y pues creo que eso es lo que puedo aportar. Agradecemos la participación del licenciado Lorenzo Medellín. Pues me permito rescatar en esta primera ronda las ideas principales de cada una de las ponencias. Por su parte, el licenciado Carlos nos explicó la importancia de la elección a través de recordar las diferentes esferas de poderes, tanto en el ámbito federal como local, los diferentes principios de mayoría relativa y representación proporcional involucrados en las diputaciones locales. Nos hizo la pregunta muy interesante de saber qué representan las diputaciones en el marco de estas atribuciones de los diferentes poderes, las expresiones en el Congreso, comentó, de las diferentes voces, es decir, nosotros como personas tenemos opiniones, ideas dentro de la pluralidad democrática, pero todas ellas deben estar representadas en el Congreso, independientemente de la persona candidata que gane por mayoría relativa una elección. Posteriormente nos comentó la representación de estas personas, quiénes nos representan y cómo nos representan. Nos invitó a reflexionar la labor de un diputado y la importancia de la misma a través del acto de legislar. La legislación, que aunque lo vemos a la distancia, realmente impacta directamente en nuestra vida social, a través de atribuciones relevantes como la fiscalización de la cuenta pública, la aprobación del presupuesto estatal, la aprobación de impuestos y derechos en el Estado. Aquí la reflexión con ustedes como estudiantes es preguntarles: ¿ustedes saben el impacto que tiene la legislación, la aprobación del presupuesto directamente en su universidad? ¿Cómo esta actividad del Congreso del Estado impacta directamente en la calidad de la enseñanza que tienen ustedes con sus docentes especializados y en las instalaciones adecuadas en las que estudian? ¿Cómo deben involucrarse, además de votar, para seguir que esta legislación realmente impacte de manera positiva en su vida y en su entorno particular? Por su parte, el licenciado Oscar Alan nos invitó a reflexionar sobre nuestro involucramiento como ciudadanas y ciudadanos en los procesos electorales. Como bien afirmó, existen factores de baja participación, entre los que mencionó el desinterés, pero sobre todo la desinformación. De aquí que nos invitó a que no únicamente tengamos opiniones o críticas desinformadas o basadas en la carencia de conocimiento, sino de que al informarnos creemos realmente un debate público donde, lejos de opinar o criticar,
argumentemos con motivación si un funcionario, si una institución, si un poder está haciendo bien o no su trabajo. Por otra parte, resaltó que esta información no solamente sea a partir del gobierno, sino también a través de las instituciones como lo es el INE y el trabajo que se desarrolla detrás de esta institución para aprender e informarnos sobre la organización de un proceso electoral. Finalmente resaltó la importancia de la participación ciudadana a través de las mesas directivas de casilla como un involucramiento directo dentro de los procesos electorales. Por su parte, el licenciado Lorenzo Medellín Lerma también nos comentó la importancia de la participación ciudadana y además de informarnos, ¿verdad?, en concordancia con lo que nos comentó el consejero Oscar Alan, conocer las candidaturas, pero también realizar una evaluación, es decir, no quedarnos únicamente con la parte objetiva de datos, sino tener el raciocinio para poder evaluar estos perfiles, antecedentes y resultados de las personas que nos están ofreciendo sus campañas para poder ser nuestros representantes. Aquí la pregunta es, para quienes ya han votado anteriormente, ¿ustedes han hecho esta evaluación previa de las candidaturas? De no ser así, pues les invitamos a que pues a partir de este foro y de esta información exista un involucramiento más inmediato en los procesos electorales, conociendo a nuestras autoridades, sus atribuciones, al instituto que organiza las elecciones, a las candidaturas, pero también a nuestro entorno y sus necesidades. Pues sería lo más relevante de esta primera ronda. Continuaríamos con la segunda ronda y la pregunta detonadora es la siguiente: ¿por qué es importante participar en las elecciones para la renovación de diputaciones locales en Coahuila? Le pedimos nuevamente al licenciado Carlos Valdés inicie su participación. Muchas gracias. Primero que nada, una precisión: son 16 diputados de elección por mayoría relativa y 9 plurinominales. Hay volteé los números 2 veces, no una, 2 veces los volteé. Segundo, antes de entrar al tema, de agradecer a mis compañeros, primero al maestro Oscar, porque pone el dedo en la llaga en aspectos que nos va a permitir abordar la pregunta que se plantea. Nos dice el maestro Oscar muy acertadamente, bueno, ¿quiénes son los diputados? Y el maestro José también reitera esa situación de quiénes son los candidatos. Preguntas parecidas, pero no son iguales. Y una de las primeras cuestiones que tenemos que señalar es en quiénes son los diputados. Son alguien de nosotros mismos, son nuestros compañeros, nuestros conciudadanos. Puede ser nuestro vecino, puede ser nuestro maestro, puede ser nuestro alumno, puede ser nuestro compañero de trabajo, puede ser cualquiera de nosotros, incluso pueden ser ustedes. Es por eso que es importante ponerle atención a eso. ¿Por qué nos debe de interesar? Porque los congresos son esta expresión policromática, multicultural, multisocial, es el reflejo de una sociedad donde más o menos, con ciertas proporciones, se ve expresado todo el conjunto de lo que es, en el caso del Congreso Federal, toda la nación mexicana, y en el caso de Coahuila, todos los que somos parte de este estado de Coahuila. Y entonces se vuelve sumamente importante que entendamos que es gente como nosotros, pero que también podemos ser nosotros. Y en ese sentido tiene que llegar, me pregunto yo, también retóricamente, si a ustedes no les pica el gusanito de algún día querer llegar a ser diputados, de poder participar activamente, de contribuir a la vida social, política y legal de este país a través de la aportación personal en un órgano de expresión popular como puede ser el Congreso del Estado y en su momento un Congreso Federal. En ese mismo sentido, se vuelve sumamente importante responderle a la pregunta
de quién son los candidatos, de esta parte de que tenemos que conocerlos, informarnos quiénes son. Dice algún autor que vemos ahí con los muchachos de derecho, bueno, uno de los requisitos para que haya democracia es que haya información, y es un requisito esencial, y es información tanto de la actividad del Estado, pero también tenemos una necesidad de conocer quiénes son las personas que pretenden representarnos o administrar al Estado, a la administración, llegar a la administración pública. Pero en el caso del Congreso, como este órgano de expresión popular que se vuelve el órgano de debate, pero también el órgano que en un momento dado va a dar instrucciones a los demás órganos, nos interesa mucho, nos debe interesar mucho quiénes son aquellas personas que pueden llegar. Y entonces si entramos a esta pregunta de por qué debe interesarnos, por qué debemos, es más, vamos a entrar directamente a esta pregunta, ¿por qué debemos votar? La realidad es que se nos presenta una gran oportunidad, y es una oportunidad, me dirán algunos de ustedes, es que el año pasado tuvimos elecciones y este año vamos a tener elecciones, y probablemente el que entra y en 3 y en 4 y tenemos una eleccionitis aguda porque constantemente estamos yendo a las elecciones. Pero resulta que estas son las grandes oportunidades que tenemos nosotros como sociedad, son las grandes oportunidades que tenemos, una, de elegir quién llega, pero también de premiar a aquellos que queremos que lleguen, que han hecho un buen trabajo, o de castigar a aquellos que no queremos que lleguen porque sentimos que nos han defraudado, que nos han creado desconfianza. Es la oportunidad que tenemos para expresarnos. Imagínense, en cualquier relación humana, en un noviazgo, padres e hijos, en la escuela, constantemente estamos teniendo la oportunidad de expresarnos y de decir lo que queremos. Cuando hablamos de elecciones es una sola vez cuando se celebran las elecciones, y eso suele ser cuando mucho una vez al año, a veces una vez a veces 2 veces cada 6 años, ¿sí? Andamos por ahí de alrededor, dependiendo de cada estado y de cada situación, 5 veces en un lapso de 6 años. Son muy pocas oportunidades, y esta es nuestra principal oportunidad. Es nuestro momento de poder hacer valer lo que somos como sociedad, lo que somos como ciudadanos, lo que pudiéramos aspirar a ser como un Estado, como una nación, y cómo podemos controlar el destino de lo que queremos de nuestro futuro. Hace algunos años, algunos se acordarán, de los que ya estemos más pasados por terracería que otros, hace algunos años hubo un procedimiento electoral de decisión, ¿sí? Que fue en Inglaterra, que fue el Brexit. En ese procedimiento se planteaba la pregunta: ¿quieren seguir unidos a Europa como parte del mercado común europeo, como parte de la comunidad europea, ¿sí? O ingleses quieren salirse? Resulta que en esa situación quien asistió a las urnas fueron principalmente gente mayor de 50 años, de 55, de 60 años, y ganó la salida al Brexit. Y los jóvenes de 22, 23, 24, 25 años se plantearon después esta situación: dejamos que la gente que tenía menos tiempo por delante decidiera nuestro futuro. Imagínense, gente que apenas tenía 22, 23, 24 años, iniciando una vida laboral, apenas iban a formar una familia, apenas estaban terminando la universidad, etc. Por no ir a votar, decidió que aquellos que tenían 60, 65, 70, 80 años, que les queda, con mucho respeto lo digo, un lapso menor de vida, decidiera por ellos. Todos en este capítulo tenemos que contar, gente mayor, porque nos interesan, nos importan. Ellos ya también han estado en todo en este mundo, en esta vida, pero
Si dejamos que ellos decidan, ellos van a votar por sus intereses. Y los de ustedes, ¿dónde los dejan? Y si no defienden ustedes mismos sus intereses, ¿a quién esperan que los defiendan? Y esa es una razón sumamente importante por la cual deben participar, por la cual deben de enterarse quiénes son los posibles representantes y elegir uno. Nada más por último, sí, efectivamente reconocer el trabajo del Instituto Estatal Electoral, porque sí, la verdad me consta, es un trabajar, no tienen ni recursos suficientes, ni personal suficiente, y son gente que con muy buen ánimo, con ganas de contribuir y crear una mejor sociedad a través de los ciudadanos que integran estos organismos, verdaderamente tratan de cambiar la situación para el bien de todos, que se construya una democracia. Una democracia que sabemos que en México es incipiente, pero hay que seguir avanzando. Creo que es todo. Muchas gracias por tan emotiva participación, el licenciado Carlos Valdés. Vamos a continuar con el licenciado consejero electoral Óscar Alan Tremillo González con su participación. Gracias, maestra. Me quedo con la frase del maestro Carlos: defender nuestros intereses. Reiterando la pregunta, ¿por qué es importante participar en las elecciones para renovación de diputaciones locales aquí en el estado de Coahuila? Bueno, repitiendo la frase, para defender nuestros intereses. Yo creo que de ahí desprendo mi participación, entendiendo desde el principio básico volvemos, ¿quién es un diputado? ¿Quién es un legislador? Bueno, si hablamos propiamente ya en términos legales que ustedes ya deben de saber, pues un diputado son representantes regionales de cada parte del estado. Entonces, defender nuestros intereses también significa decir, ¿por quién voy a votar? ¿Quién va a defender realmente a mi región? Que nos conozca y que nos represente a nivel estado. Porque cada región tiene sus particularidades y tiene sus necesidades, cualidades, deficiencias, áreas a mejorar, pero va respecto a la representación. Y es ahí donde nuevamente reitero el tema de informarnos, conocerlos y sobre todo saber en qué región estamos parados, porque de acuerdo a esta región pues existen particulares necesidades muy trascendentales que este actor político ya designado los va a hacer valer en el Congreso del Estado, tomando en cuenta que pues esta elección también es un elemento esencial en nuestra democracia, ¿verdad? También tomando en cuenta el comentario del maestro Carlos, ¿qué pasa cuando vota una minoría? ¿Qué pasa cuando vota una mayoría? ¿Realmente qué nos representa? Nos va a representar la baja participación, es decir, una minoría. Nos va a representar el 15% de las personas que estén inscritas ahí en el padrón electoral, el 15%, el 20%, el 30% si nos va bien. Pues realmente ¿qué nos representa? Por eso yo reitero y recalco mucho la importancia en la participación, que salgan a votar, que inviten a aquellas personas apáticas que conozcan. Digan, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué voy a hacer fila? Pues para que elijas a un representante de tu región que vele por tus intereses a nivel estado. Entonces vamos a permitir que una minoría del 15% decida qué es lo que nos conviene, o vamos nosotros a incentivar y a promover la participación para que ese 15 se incremente al 30, al 50, o por qué no, vamos a soñar al 100%. Aquí se vale soñar, pero la intención es, si votan menos personas, una minoría no representa. Si votan más personas, pues esa es la representación que vamos a tener. Es, repito nuevamente, incentivar a la participación ciudadana. Y bueno, desde el punto de vista ciudadano, participar en estas elecciones siempre significa ejercer uno de los derechos fundamentales que tenemos, que es ejercer el sufragio.
Y esto pues impacta directamente en el rumbo que va a tomar nuestro estado, porque la persona que vayamos nosotros a elegir, que nos vaya a representar, pues impacta directamente en las propuestas de leyes que vaya a hacer, en la creación o extinción de órganos estatales. Ahí pueden nacer nuevos empleos, se pueden extinguir empleos existentes. Y pues bueno, todo eso puede beneficiarnos, siempre y cuando tengamos el conocimiento para ejercer el sufragio. Y aquí es importante siempre recalcar, ¿qué pasa si ningún candidato nos está convenciendo? No se trata simplemente de hacernos apáticos y decir, es que ninguno me convence. Es nuestra obligación siempre salir a ejercer el sufragio, porque no estamos votando por la persona, aquí estamos votando por las ideas, los ideales que representen ese actor político. Y aquí no encasillarnos únicamente en lo individual de quién es fulanito de tal, sino qué ideas, qué intereses representan y qué nos va a aportar a nosotros. Por eso siempre será necesario salir a votar. Es la forma en que nos vamos a manifestar. Y a nivel local, pues en estas elecciones para diputaciones locales cobran especial relevancia en el Congreso del Estado y pues obviamente, como lo comenté, en la creación de leyes, que esta creación de leyes también puede ser modificar leyes y puede tener como consecuencia pues extinguir ciertos órganos o crear nuevos órganos dependiendo de las necesidades. Ahora, desde la experiencia institucional, ¿verdad?, dentro del sistema electoral, pues yo puedo decir y reiterar y reafirmar que las elecciones, la organización de las elecciones, pues como lo dije en mi intervención pasada, pues es un proceso muy complejo. Y aquí lo voy a hilar con lo anterior que dije. Al ser un proceso complejo, que tiene su presupuesto, que pues no es muy extenso, que digamos, pero existe siempre una actitud de cooperación y positivismo, existe un buen ámbito de trabajo, al menos en materia electoral, en donde se saca adelante la chamba porque se tiene que hacer. El día de las elecciones se tienen que instalar las casillas, tienen que estar presentes los funcionarios de mesa directiva. Y esto, pues, ¿de qué sirve si la gente no sale a votar? ¿De qué sirve tanto esfuerzo si existe una baja participación? Defender nuestros intereses nuevamente, y defender nuestros intereses significa ¿quién nos va a representar? ¿Nos va a representar una minoría, el 15%, el 10%? Tomando en cuenta que también la democracia no solamente se sostiene con instituciones como lo es el INE, sino que la democracia se sostiene, lo reafirmo, con la participación activa de los ciudadanos, ya que participar no solamente implica un derecho, sino que la participación, ejercer el sufragio, es una forma de asumir nosotros responsabilidades presentes y futuras, tanto en lo individual como en la sociedad. Bueno, es cuanto. Muchas gracias al consejero Oscar Alan. Vamos a continuar con el licenciado José Lorenzo Medellín. Coincido con los compañeros en el sentido de que debemos de expresar nuestra voluntad y en base a eso vamos a obtener los resultados que deseamos en la medida en que se cumplan las labores o los proyectos de los que nos están representando. Efectivamente debemos de vigilar que se cumpla el interés colectivo y no el particular del que te está representando, obviamente. En ese sentido, como lo hemos estado señalando, pues todo va a depender del ejercicio de ese puesto que desempeñan, ¿verdad? Esa atribución, de esa representación. Y regularmente lo vemos cuando se refleja en el lugar donde vivimos, en
en la sociedad donde pertenecemos. Quisiéramos que todo fuera pues bello, espectacular. Obviamente nos gusta lo bueno, como decimos, pero en la medida en que se rescaten todos los programas que se tienen, pues efectivamente se pueden desarrollar muchas actividades dentro del municipio, en este caso. Aquí lo importante es intentar elegir la mejor persona o el mejor postulante. Para eso va a existir obviamente la labor de convencimiento de ellos y la labor de nosotros de poder hacer la investigación de campo, ¿verdad? Y de información pues, de antecedentes desde trabajos, actividades, lo que le llaman el currículum, ¿verdad? Es importante la participación de todos porque pues, así ejercemos nuestra voluntad, ejercemos nuestro derecho y se va a reflejar obviamente en que la elección que se tuvo la elección del participante que se tuvo, pues que ejerza efectivamente su atribución. Obviamente la importancia se refleja mucho en el fortalecimiento de la democracia, ¿verdad? En la medida que la ciudadanía participe más, pues obviamente existirá más legitimidad a quienes nos representan en el distrito, ¿verdad? Eso yo creo que es lo que nos va a ofrecer una mayor garantía para que las decisiones legislativas y las decisiones que se reflejen pues sean la voluntad máxima o real de la población. En la medida de eso, pues eso es parte importante de lo que debemos tomar en cuenta. Otro es que al ser Coahuila la única entidad que va a tener esta elección, pues vamos a ser un referente para los que siguen, ¿verdad? Y si hacemos las cosas bien, como las tienen planeadas efectivamente bajo el calendario que tenga en línea aquí, pues obviamente eso se va a reflejar y podemos ser un referente si efectivamente hacemos nuestra labor, ¿verdad? Y la otra cuestión de los diputados, pues obviamente es la creación, como siempre hemos preguntado en el ejercicio de las leyes locales, ¿verdad? Obviamente desde la creación y dentro de una propia ley pues tiene sus puntos que son desde las derogaciones, reformas o nuevas disposiciones. Y en la medida en que nosotros también, cuando estén ellos ejerciendo sus campañas, nos pongamos a platicar con ellos y tengamos una necesidad respecto a una situación, pues ellos podrán captar esa situación y pudieran reflejarlo después. Porque tampoco se trata de llenar de leyes, ¿verdad?, a nuestro pueblo. De hecho, yo creo que México se ha caracterizado siempre por tener disposiciones generalmente para todo tipo de situaciones. Aquí el asunto es si efectivamente son las leyes que queremos tener, ¿verdad? Yo los exhorto a que tomen la mejor decisión y que participen como ciudadanos con el deber cívico y sobre todo ejerciendo el derecho constitucional, ¿verdad? Muchas gracias por su participación, el licenciado Medellín. Con esta intervención terminamos la segunda ronda. La pregunta fue la importancia de participar en las elecciones. Destaco lo comentado por el licenciado Carlos Valdés, en la que comentó que es una manera importante de contribuir con la vida social, que tenemos que conocer a las personas que nos representan. Y bueno, finalmente, para responder por qué debemos votar, resaltó de que es una oportunidad para elegir con un voto informado, ya sea con premio o castigo, a nuestras autoridades y representantes, pero principalmente dar el valor a la sociedad como ciudadanas y ciudadanos y controlar el futuro. Me pareció muy interesante el ejemplo que nos dio sobre Inglaterra, donde en una decisión tomada por personas mayores de 50 años afectaba directamente a las y los jóvenes que decidieron por alguna razón no participar. Entonces aquí la reflexión es: vamos a permitir que otros sean los que decidan lo que nos afecta directamente a nosotros.
realmente con cada decisión de nuestras autoridades de gobierno y de nuestros legisladores y legisladoras se está construyendo el futuro que nos va a tocar vivir. Es decir, ¿cómo van a asegurar ustedes su vida adulta con la participación electoral? Desde ahorita nos toca ir pensando, bueno, más que nada ustedes como jóvenes, cuál va a ser sus oportunidades de acceder a una vivienda digna, qué educación y calidad de educación van a tener sus hijos, va a mejorar o va a empeorar los servicios de salud, vamos a seguir con condiciones de seguridad como las que tenemos o van a mejorar o incluso empeorar. Todo ello es lo que debemos irnos planteando y sobre todo cómo es que el voto y en la elección de estos representantes va a afectar directamente en el futuro que nos toca vivir a todas y todos. Por su parte, el licenciado Oscar Ana resaltó la participación electoral que sigue siendo baja, ya nos comentó cifras en porcentajes, comentarles que en las elecciones de diputaciones locales suele participar poco menos del 40% del padrón electoral. ¿Esto qué es? ¿Quién está decidiendo? ¿Realmente una mayoría o una minoría? De ahí que bueno, tengamos que tener interés en votar y sobre todo para ejercer nuestro derecho fundamental. Y aquí bueno, resalto esta respuesta que da él sobre el ejercicio de un derecho fundamental, dado que nosotros, esta generación a veces da por sentado la existencia de una democracia y la existencia del derecho al voto, cuando son logros sociales de siglos pasados que podrían entenderse que son hace mucho tiempo, pero realmente estamos hablando de un poco más de 200 años, es decir, apenas unas 5 o 6 generaciones. Fueron los tatarabuelos de nuestros tatarabuelos, ¿verdad?, quienes les tocó sufrir, quienes les tocó luchar en alguna lucha, ya sea de independencia o de revolución, para poder ganar lo que hoy tenemos y que a veces damos por sentado y que no estamos ejerciendo ni honrando ese sacrificio y esa vida que tuvieron nuestros ancestros. Por su parte, el licenciado Medellín nos invitó a que, además de elegir, ¿verdad?, observemos si realmente estas personas que nos representan están cumpliendo con el interés colectivo. Comentó que a mayor participación, mayor legitimidad y una democracia más fuerte, pero esto siempre ligado, como comentaba él, a que realmente estas personas estén tomando las decisiones apegadas a las necesidades ciudadanas y necesidades sociales. Sería también ya nuestro deber como ciudadanas y ciudadanos de vigilar que se estén cumpliendo esas promesas y compromisos de campaña y exista una clara rendición de cuentas. Sería lo más relevante de esta segunda ronda. Vamos con la última, que es la tercera ronda. La pregunta detonadora es la siguiente: ¿por qué es importante que las y los jóvenes participen? Le pedimos nuevamente al licenciado Carlos Gilberto inicie su participación. Gracias. Bueno, me parece que esta pregunta se responde con una invitación y se responde con la invitación a ustedes, jóvenes, a hacerse responsables de su futuro. La mayoría de ustedes hasta estos momentos en su vida no han tomado decisiones importantes. Sus papás los proveen, la familia provee, ¿sí? Están limitados por una estructura que hay. Están recién cumplidos la mayoría de ustedes los 18 años, algunos un poquito más, algunos todavía ni siquiera llegan a esa edad. Pero esta es la oportunidad de hacerse responsables del futuro. Es la primera vez que van a tener esta oportunidad. Y no solamente eso, esperemos que se hagan responsables constantemente de su futuro y de qué es lo que quieren. Quedan ciertamente muchas elecciones por delante. Esperemos, ¿verdad?, que no lleguemos a un mundo donde no haya elecciones, donde no haya procesos electorales. Pero es a través de este ejercicio, a través de su voto, que van forjando su destino como pueblo, como nación, como compañeros, como generación. Que no lleguen a los 70, 75 años y digan, no, pues yo rara vez voté y no
no participé, no me interesó, no voté porque pues, nunca me convencí. Por el contrario, yo participé, yo hice lo que me correspondía para que este pueblo, estado, municipio, lo correspondiente sea lo que es ahora, porque me interesé en mi futuro, me interesé en el futuro de mis compañeros, y no solamente eso, me interesé en el futuro de los que vienen después de mí. Esto me parece que responde a esta razón, a esta pregunta de por qué debemos participar, porque deben de aprovechar las oportunidades. Si no aprovechamos las oportunidades, la vida, el tiempo, ahora sí, como dice el decálogo de los abogados, el tiempo se venga de nosotros. Y para cuando acordamos tenemos una nación o un gobierno o leyes que no queremos, y entonces ya solamente nos queda reclamarnos a nosotros mismos. Votemos para poder hacer valer nuestra voluntad y nuestros intereses, para poder reclamar a aquellos que ejercen el poder y que cumplan con lo que necesitamos nosotros, como en este caso como Estado. Ahora sí es Juan. Gracias, licenciado Gilberto Valdés. Vamos a continuar con el consejero Óscar Alan Trevino. Gracias, maestra. Repitiendo la pregunta, ¿por qué es importante que los jóvenes participen? Bueno, creo que ya se ha dejado muy claro, como dice el maestro Carlos, es aprovechar la oportunidad. ¿Verdad? Yo entiendo la situación, el hecho de que ya seamos mayores de edad, tengamos 18, 19 años, ya tengamos capacidad plena, seamos sujetos de derechos y obligaciones ante la ley. Pero como dice el maestro Carlos, sí, pues seguimos a lo mejor tal vez siendo dependientes del apoyo de nuestros papás, de nuestros tutores, y esta es de las primeras oportunidades que se tienen para realmente incidir en el futuro de nuestro país. En este caso pues es en el futuro de nuestro estado, que es a nivel local, tomando en cuenta que nosotros como sociedad estamos en constante transformación y cada generación, incluida la de ustedes, aporta ideas nuevas, una perspectiva diferente y también una forma distinta de percibir y entender los problemas públicos. Es por eso que yo nuevamente también los exhorto a ejercer el sufragio y no solamente a votar, sino a invitar a aquellos apáticos, a aquellos que desconfían, a aquellos que no tienen la información completa, a que se informen, pero que salgan a votar, ¿verdad? Cuando ustedes como jóvenes salen y participan, están contribuyendo a que las instituciones se mantengan dinámicas y abiertas al cambio, y sobre todo con esta sensibilidad a las nuevas realidades sociales, porque como les repito de la intervención pasada, la consecuencia de la creación de leyes puede traer inherente aparición de nuevos órganos o desaparición de órganos existentes. Ahora, me gustaría hacer esta interpretación desde el punto de vista amplio. Si nos vamos al punto de vista estricto, la participación, ¿por qué deberían de participar? Pues me iría únicamente al tema de ir a votar, de salir a votar. Pero vamos a hacer una interpretación amplia respecto a qué es la participación. Ustedes como jóvenes no solamente participan yendo a votar, sino difundiendo información, acudiendo a actividades como esta, que son foros de discusión, mesas de diálogo, también a través de ciertas actividades o funciones como funcionario en esa directiva de casilla. Desconozco si algunos de ustedes ya los hayan invitado a participar, y si han ido capacitadores a sus domicilios a decirle: usted salió sorteado para ser funcionario de casilla, digan que sí, participen. También, si no los han invitado, como observadores electorales también existe la posibilidad. La participación en sentido amplio también implica envolvernos en la materia electoral, y más desde el punto de vista
de estudiantes de Derecho que son, cobra una relevancia importantísima, porque cierto es que aún en nuestro ámbito existe mucho desconocimiento en el ámbito electoral. Entonces yo nuevamente los invito a que nos empapemos y conocemos quién es el Instituto Nacional Electoral, quién es el IEC, cuáles son las funciones que realizan cada uno. Porque también hay mucha gente que me pregunta, oye consejero, ¿qué hace el IEC o qué hace el INE? ¿Cuál es la diferencia? Y yo les preguntaría a ¿ustedes realmente saben qué hace el IEC en distinción del Instituto Nacional Electoral? La respuesta probablemente sería no. Entonces vámonos un poquito en temas de forma y de fondo, por ponerlo en un contexto. No es per se contextualizarlo de esa manera, pero vamos a ponerlo en este aspecto. Si nos vamos un tanto en el aspecto de forma, por ponerlo así, el Instituto Nacional Electoral, al menos en estas elecciones, porque va a depender si son elecciones locales o federales, en este caso son elecciones locales, ¿verdad? Si nos vamos un tanto de forma, el Instituto Nacional Electoral tiene la función primero pues, de integrar el padrón electoral y la lista nominal de electores, también la expedición de la credencial para votar, así como ya les comenté en rondas pasadas, el proceso de reclutamiento y selección de los capacitadores y supervisores electorales, quienes son las personas que acuden a los domicilios y acompañan a la ciudadanía en todo este proceso de capacitación para que se encuentren listos y preparados el día de la jornada electoral. También el Instituto Nacional Electoral pues se encarga de ubicar las casillas. Y estas casillas, ¿cómo se eligen? Bueno, tienen que reunir ciertas condiciones de espacio, acondicionamiento, accesibilidad, para que todas las personas puedan acudir a votar. Y bueno, en general también se coordinan distintas actividades referentes a la jornada electoral. Si nos vamos un tanto, por ponerlo en un contexto, repito, no es per se, pero por ponerlo en un contexto, el IEC de fondo pudiera realiza las siguientes actividades que son el registro de candidaturas, es propiamente la organización de las campañas electorales, la administración de tiempos y reglas del proceso electoral. Asimismo, después de la jornada electoral, que es la realización de los cómputos de la elección, y por último, ya una vez que tengamos los resultados finales, el IEC realiza la declaración de validez, al menos en estas elecciones locales, ¿verdad? Entonces, en términos simples, en estas elecciones locales, el INE, les repito, no es per se, pero es, por ponerlo por tratar de contextualizarlo, el INE realizaría trabajos de forma y el IEC de fondo. Entonces, esa es la principal diferencia, y es importante, como les repito, envolvernos en la materia para saber de qué estamos hablando. Y bueno, les repito que como interpretación extensa de la participación, es importante que nosotros nos involucremos a través de actividades de difusión. Entonces, invitarlos, ¿verdad?, a que le den like a la página del INE, a través de redes sociales, en Instagram, en la plataforma de X, que le den seguir, que le den like, que lo sigan, y cuando vean información relevante que la compartan, porque sí es importante esta actividad de difusión para dar a conocer las actividades que realizan los órganos electorales. Ahora, yo creo que con esto por último cierro. ¿Qué función? Bueno, yo soy consejero electoral, ¿verdad? Formo parte de un órgano colegiado. Ahora, ¿qué hace un consejero electoral? Empezando, ¿quién soy yo desde la investidura que tengo? Vámonos a los tres niveles, ¿no? Nivel federal, nivel local y nivel distrital. Si hablamos de que el Instituto Nacional Electoral, ahora sí que a nivel de consejerías, pues tenemos el ámbito federal, son los consejeros del Consejo General. Han escuchado las noticias y la gente que se empezaron a quejar, es que los consejeros ganan mucho, y hablan de los consejeros del Consejo General, ¿verdad? Pero primero, pues, hay mucha información distorsionada referente a eso, pero por ponerlos en un contexto, supongo que han escuchado de ese tipo de comentarios, de que es que los consejeros, bueno, se refieren a los del Consejo General. A nivel estado tenemos a los consejeros locales,
que también es un órgano colegiado. A nivel distrito, bueno, nos dividimos por distritos. Imagínense que son como regiones. En este caso, nosotros representamos al distrito 1, que es la región norte. Somos un órgano colegiado compuesto por 7 consejeros. Somos 6 consejeros a través del concurso público. También hacerles de su conocimiento cómo se accede a este cargo. Existen convocatorias en donde existen ciertos requisitos que se abren en determinadas fechas y periodos, en donde se tiene que demostrar primero conocimiento en materia electoral y acreditar, pues, demás requisitos que se cubren. Entonces ahí es donde se componen los 6 consejeros que estamos. El séptimo, que es el voto de calidad, la maestra Natalie, ella es consejera presidenta del 01 Consejo Distrital, pero a su vez es la vocal ejecutiva de la Junta Distrital. No sé si me estoy explicando, suena revuelto. El consejo, somos autoridad electoral, la Junta Distrital se encarga del operativo, realiza todas las funciones de operación. Somos 2 órganos que colaboramos, no existe no existe subordinación, existe una relación de colaboración, tanto la Junta Distrital como el Consejo Distrital. Entonces todo lo operativo que se realiza pasa y se somete a decisión del Consejo. El Consejo la aprueba o hace señalamientos en su caso, pero todo lo que se opera tiene que estar aprobado por el Consejo Distrital, por eso somos autoridad electoral. Entonces la diferencia es que la maestra Natalie forma parte del servicio profesional. Eso, les repito, esto forma parte del pase en materia electoral, es decir, cómo accedo yo al cargo, cómo accedió la maestra Natalia a su cargo. Que el servicio profesional electoral es como una plaza, pues, como los maestros presentan un examen por prelación y son asignados a determinado lugar, nada más que a comparación de los maestros, en lugar del estado es a nivel república. Bueno, en este contexto, los consejeros electorales tenemos la función principal, somos como control de calidad, pues. Nosotros tenemos la obligación de la vigilancia y observancia del correcto funcionamiento de todo el proceso electoral. Eso es lo que hacemos los consejeros electorales. Repito otra vez, la vigilancia y observancia del correcto funcionamiento de todo el proceso electoral, desde noviembre, diciembre hasta junio, posterior a la jornada electoral todavía. A finales de ese mes seguimos trabajando. La diferencia es que los consejeros electorales, al terminar las funciones del proceso, concluimos, pero la maestra Natalie ejerce las funciones todo el año, porque forma parte de lo que el Instituto Nacional Electoral realiza, estar 24/7. Entonces, yo creo que con esto cierro. ¿Es cuánto? Muchas gracias al consejero. Vamos a continuar con el licenciado Lorenzo Medellín. Sí, gracias. Yo creo que siempre ha sido fundamental la participación ciudadana, ¿verdad? Y en estas elecciones que va a haber, se tiene contemplado la participación activa de aproximadamente 30,000 jóvenes en edad de los 18 a los 29 que podrán ejercer el voto. Y las razones del voto, pues obviamente ya lo hemos estado repitiendo, ¿verdad? Es poder de una decisión real, ¿verdad? Es decir, se votará y sobre los puntos importantes o de representación que podrán ejercer, pues es eso, ¿verdad? De que ustedes lo hagan, de que ustedes participen, que sean activos y eso es lo principal. Otras también van a influir obviamente en las decisiones políticas del Estado, ¿verdad? Y pues habrá temas prioritarios en los cuales, de acuerdo a su generación, pues son de más importancia que a lo mejor de otras edades, ¿verdad? Ustedes ahorita, en la edad que estamos, también muchos trabajan, yo estoy seguro que lo hacen, y ellos que nada más estudian, pero pues se buscará la generación de lo que le llaman los empleos, ¿verdad? Dignos, y que ustedes también tengan seguridad al momento que se trasladan a la escuela, o si están en el turno nocturno o en la mañana muy temprano, ¿verdad? Y se va creando un cierto ambiente seguro y de educación, que es lo principal que debe estar incluido dentro de una agenda pública de un legislador. Y
Y otra de las situaciones es el combatir el abstencionismo. Históricamente los jóvenes registran una participación siempre menor a lo que es el promedio general. Entonces hay que demostrarles, o hay que cambiar esas inercias, esas posturas, ¿verdad? Y efectivamente ejercer el voto, pues, para que cambien las fórmulas, y también para que cambien esas estadísticas de que en ustedes se refleja más la no presentación o el no ejercicio del voto. Entonces yo creo que es importante que salgan a ejercitar el voto. Sabemos de antemano que, pues, lo que es el INE, pues, está promoviendo la participación de los jóvenes en este proceso, ¿verdad? ¿Con cuál finalidad? Pues estrategias que están enfocadas a incentivar la participación de ustedes, ¿verdad? Y sabemos de antemano que es parte fundamental de este padrón electoral la participación de los jóvenes, y es importante a través no solo de lo que ya mencionó aquí el licenciado, también a través de las plataformas que existen, ¿verdad? Sobre todo las redes sociales, plataformas digitales, que son siempre importantes, con la finalidad de que, pues, acercarse al público, ¿verdad? Y a través de nuestra institución educativa fomentar también entre ustedes la cultura cívica, ¿verdad? Que eso es muy trascendental y es importante, porque yo creo que a todos nos implementaron, yo creo que desde cuando estábamos en las edades primarias, ¿verdad? Conforme vamos creciendo, efectivamente cada institución también tiene que tratar de fomentar eso, ¿verdad? Y para quienes estén involucrados a querer participar, pues también se abren los foros, ¿verdad? Como lo señala el licenciado, participar en las páginas, ¿verdad? Donde podrán allegarse de información trascendental, y si en un futuro quieren participar, bueno, pues ya van encarrilados a confiar en la transparencia de los procesos, ¿verdad? Y querer participar, pues siempre va a ser importante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les puedo comentar, y pues los jóvenes siempre lo habíamos dicho, o lo decíamos, que eran el futuro de México, ¿verdad? Aunque está muy trillado eso, pero yo creo que sí, siempre ha sido eso. Así que a participar. Gracias. Muchas gracias, licenciado Lorenzo Medellín. Bueno, con esto terminamos las tres participaciones de las y los ponentes. Me permito destacar, bueno, que finalmente los tres realizan una invitación directa a las y los jóvenes desde sus perspectivas. Por parte del licenciado Gilberto, nos vuelve a reiterar que tienen que aprovechar esta oportunidad, que el tiempo es limitado y que se hagan responsables de su futuro, bueno, que está relacionado con su participación anterior. Por su parte, el licenciado Alan nos comenta, bueno, la invitación, y sobre todo a las y los apáticos, ¿verdad? De quienes creen que a lo mejor con el voto no se hace nada o no tiene ningún tipo de impacto, contribuir al dinamismo de las instituciones y tener una participación, pero en un amplio sentido, no solamente a votar, sino también participando en otras actividades como funcionarios, observadores, o simplemente con la difusión de actividades. Y por su parte, el licenciado Medellín pues establece datos más precisos de cuántos jóvenes en el estado tenemos. Nos comenta alrededor de 30,000 tienen en sus manos el poder de una decisión real, y bueno, sobre todo combatir el abstencionismo y cambiar las estadísticas. Y esto es muy cierto. Comentarles que en el instituto nosotros tenemos diferentes informes de resultados de participación, donde podemos ver ahí claramente la tendencia de la participación, y son así los jóvenes de 19 a 29 años quienes menos participan en cada una de las elecciones. La estadística es muy marcada, ¿verdad? Están prácticamente decidiendo las y los adultos a partir de los 40 y tantos años y más, ¿no? Los que más votan pues son los adultos mayores, y los que menos votan son las y los jóvenes. Esto ha sido una tendencia muy marcada a lo largo de diferentes procesos, tanto que en el instituto, ¿verdad? Se hacen este tipo de actividades enfocado mucho en jóvenes. Si ustedes ven, vamos a universidades. ¿Por qué? Porque son los que menos participan
si fuéramos, no vamos a los asilos, por ejemplo, con las y las personas adultos mayores, ¿por qué? Porque son personas que sí participan. Entonces aquí hay, pues a pesar de que tienen la mayor carga en el padrón, es decir, que tenemos más jóvenes, población joven, que adultos mayores, hay una diferencia, ¿no? Los que más participan son los adultos y los jóvenes son los que menos participan. Entonces aquí pues se reitera la pregunta de a quiénes estamos dejando realmente la decisión real de nuestro futuro a través de la elección de nuestras autoridades. Y finalmente resalto la parte conjunta, ¿verdad?, de cambiar estadísticas, de evitar apáticos y de responsabilizarnos de nuestro futuro como generación. Cada generación ha aportado diferentes perspectivas al cambio y al dinamismo, pues, de la vida social. Aquí la pregunta a ustedes como nueva generación, ¿qué están dispuestos a aportar? ¿Realmente la decisión de no decidir consideran que es la mejor? Yo me preguntaría, bueno, en este caso, ¿por qué? ¿Qué quieren cambiar o qué paradigma quieren cambiar en el ámbito político-social? Es decir, marcar un retroceso y destrucción de lo logrado o hacerlo a un lado, o bien incorporar sus ideas para que evolucione actualmente el sistema electoral y la vida en sociedad que tenemos. Esa sería pues la pregunta final y la reflexión pues que les dejo a ustedes como las y los jóvenes de este estado de Coahuila. Y bien, vamos ya con esto a iniciar la última fase de este foro, que son las preguntas y respuestas por parte de ustedes. Les pregunto si alguien quiere participar, por favor levante la mano para poder tomar nota de su pregunta. ¿Alguna participación, pregunta, comentario? Bueno, buenos días. Me voy a poner de pie para no darles la espalda. No, pues nada más en abono a las ponencias. Mi nombre es Brenda Razolo Soto, soy consejera presidenta del Comité Distrital Electoral de Piedras Negras, y lo que comenta el consejero Carlos, las funciones que realiza el INE, pues también nosotros como YEC, ¿verdad?, también tenemos nuestras propias atribuciones en la organización de una elección local. Y bueno, más les quiero comentar que también estamos llevando a cabo pláticas a los jóvenes, y en este tema me viene a la mente en una plática a los jóvenes que les pregunto por qué es importante o qué debe tomar en cuenta para participar, que es el tema. Y dijo un joven, es que debemos participar porque nosotros contamos, todos contamos. Dice, pero algo más, dice, pero participar con responsabilidad. Tomar las decisiones con responsabilidad, informarse. En este caso de la elección de diputados locales, que es la que nos ocupa, ya el licenciado Carlos nos explicó también en las ponencias cuáles son las funciones de los diputados. Nada más quiero comentar algo. Cuando hablamos de leyes, es el que aprueba las leyes, que reforman las leyes. Ustedes son estudiantes de Derecho, ¿verdad? Por lo que escuché. Nada más quiero comentarles algo. Todos vivimos inmersos en el mundo del derecho. Todos. Desde antes de nacer ya tenemos derechos. Derecho a la vida. Nacemos y tenemos derecho a tener un nombre. Estudiamos, tenemos derecho a la educación y estamos en las escuelas. Nos casamos. ¿En dónde está regulado el matrimonio? En la Ley para la Familia del Estado de Coahuila y Zaragoza. ¿Quiénes hicieron esa ley? Los diputados. Y a lo largo de nuestra vida, todos nuestros actos jurídicos están regulados por las leyes. Y fallecemos. Y todavía nuestro nombre está inmerso en el mundo del derecho. Porque si dejamos un testamento, hay una sucesión testamentaria y está prevista en el Código Civil. Y si no dejamos testamento, se abre una sucesión intestamentaria. De ahí solamente una reflexión de la responsabilidad de saber por quién votemos en esta elección y ejercer nuestros derechos políticos electorales. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante. Le pasan por favor el micrófono.
las dudas que tengo. Primero, ¿cómo se pueden conocer a las personas postulantes? ¿Cómo podemos conocer sobre ellas, sobre su carrera, sobre qué es lo que van a hacer? Y la segunda es, ¿qué nos asegura que no cruzarán o se irán sobre los límites que se tienen supuestos? Que no cruzarán sobre los límites, perdón, ¿cuál? ¿Qué nos asegura que no cruzarán sobre los límites que se les tiene supuestos? Ah, del puesto que tienen. Sí. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta algún panelista que quiera responder? La primera vez yo creo que ustedes... Ok. Sería, la primera pregunta corresponde a ¿cómo podemos conocer a los actores políticos que están interesados en postularse, verdad? Bueno, creo que ya en esta era moderna, además del método tradicional que es pues acudir a las plazas, porque los candidatos realizan convocatorias públicas y van y dan sus discursos, pues tenemos las redes sociales. Las redes sociales, ahora sí que por definición, podemos enterarnos de todo, porque inclusive este es el método principal por el cual los actores políticos dan a conocer tanto sus propuestas como su origen, quiénes son, por qué partido van postulándose. Entonces, reiterar, ¿verdad?, que adaptándose a las nuevas generaciones que son ustedes, que pues ya estamos digitalizados, este es el método idóneo para conocer a nuestros actores políticos y tomar una decisión ya a conciencia. ¿Sería cuánto? Sí, igual dentro de cada proceso electoral siempre se abren en las páginas tanto del INE como del IEC, dependiendo de la elección, ya sea federal INE, local IEC. Se abren las páginas de las candidatos, conóceles, ahí es donde ellos están obligados a subir la información de sus currículos, sus experiencias, de las candidaturas que se están proponiendo por mayoría relativa. Entonces siempre hay una página que es parte de la transparencia. Lo que sí es que no hay una norma o atribución que obliga al instituto a verificar lo que están poniendo las y los candidatos. O sea, se abre la plataforma, se da la indicación de que es el medio de transparencia para que ahí suban sus currículums, suban sus puntos relevantes de sus campañas, pero como tal no hay una fiscalización, se puede decir, o supervisión de que el contenido de sus perfiles o la información que están subiendo propia de ellos pues sea completamente verídica, ¿no? Sería como que a lo mejor un control que está faltando, pero bueno, finalmente la parte de transparentar la candidatura y que la puedan conocer, ahí está siempre en una plataforma que se llama Conóceles, tanto en el INE como en el IEC. Bueno, la siguiente pregunta le daré la palabra al licenciado Carlos para responder. Gracias. Pones el dedo en la llaga. ¿Qué es lo que hace que nuestros representantes nos garanticen que van a ser responsables de lo que hacen? ¿Qué es lo que hace qué nos garantice que cumplan con lo que nos han prometido? Es el gran problema de un sistema representativo. En sí mismo pudiéramos llegar a la fácil respuesta de que nada. A final de cuentas, una vez que llegue el representante a ese cargo de elección, va a hacer lo que considere de acuerdo a quién es. En principio pudiéramos pensar de que este representante se va a encontrar limitado por sus colores políticos, o incluso que puede tener un vínculo de responsabilidad hacia los demás miembros de la sociedad, y que eso lo va a guiar ética y moralmente a hacer lo que ha prometido, con lo que se ha comprometido a realizar. Ciertamente en los últimos años hemos visto cómo diputados locales, incluso diputados y senadores federales, han venido
han ido haciendo informes de resultados de su gestión como diputados, senadores, diputados locales, federales y senadores. Y vienen a los distritos y nos platican lo que han hecho, lo que han logrado, y se exhiben públicamente ante este tipo de situaciones. Bueno, y entonces, si no cumplieron, si no lo han logrado en esos 3 años, y ya para cuando acabaron los 3 años o los 6 años ya se fueron y no cumplieron, ¿qué hacemos? Existe esta posibilidad de que nosotros como sociedad les reclamemos, les exijamos, les exhibamos en un momento dado respecto de lo que prometieron y lo que han dejado de hacer. En un momento dado yo les decía, bueno, es que también el voto puede ser una herramienta para castigar a aquellos que no nos han cumplido. Ciertamente existe la posibilidad de que en un momento dado, ¿sí?, ya no les interese participar, y por lo tanto el castigo de un voto negativo o un voto de castigo no sea gran situación, gran castigo. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que se ven involucradas en los procesos electorales como candidatos tienen un proyecto, y ese proyecto no se acaba en 3 años. Usualmente son proyectos que son más o menos prolongados. Algunos aspiran a ser diputados, después diputados federales, presidentes municipales, senadores, gobernadores, diputados, senadores por el estado, incluso obtener algunos puestos en la administración pública. Usualmente es una carrera de políticos, y es también a través de nuestros reclamos, de nuestro, ahora sí, señalamiento, que nosotros podemos de alguna forma reclamarles y orillarlos. Ahora, como lo hemos visto en muchas ocasiones, el hecho de ser diputado y haber sido electo por mayoría con los votos de un grupo que tiene cierta ideología no nos garantiza que va a hacer lo que ha planteado en su campaña, o incluso lo que le ha pedido hacer el pueblo que lo eligió. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que van aún más en juego. Hay la trascendencia del Estado, hay cuestiones que de repente podemos ver como esta situación respecto a un tema sensible, el aborto, ¿sí? Hubo diputados que dijeron, ¿saben qué? Yo estoy en contra del aborto y voy a votar en contra de que se despenalice el aborto, etcétera, etcétera. Incluso, ¿verdad?, hubo algún diputado que una vez que se impidió la despenalización del aborto en Coahuila, salió y celebró a las afueras del Palacio del Congreso. ¿Y qué creen? Los diputados locales, incluso los miembros del Congreso, no se manejan solos, son parte de una gran estructura de la administración pública. Hay un engranaje de poderes, y la Suprema Corte en aquel tiempo determinó, espérate, el derecho a la mujer para decidir sobre su cuerpo está por encima de la penalización del aborto, y entonces tuvo que obedecer el Congreso de Coahuila ante esta situación. No iba a poder cumplir ese diputado, hay sus limitaciones. Sin embargo, él propuso, planteó, hizo, no se va a lograr, y eso es algo que nosotros tenemos que analizar y evaluar constantemente de nuestros diputados. Igualmente, ¿sí? Es de nosotros el tener una actividad política que nos permite ir construyendo el mundo que nosotros queremos. ¿Sí? Yo los invitaría a ustedes a más allá de votar, más allá de que es su futuro, ¿sí?, los invitaría a construir, no solamente en el aspecto de las elecciones, sino en todos los aspectos, a construir el mundo que ustedes quieren, en el que van a vivir los siguientes, todos aquí andan por los 20 años, los siguientes 70 a 80 años. Está en ustedes construirlo, y en ese sentido también exigir las cuentas que tienen que exigir. Son ustedes mismos los que van a confrontar de alguna forma a aquellos candidatos, a aquellos representantes que en algún momento dado incumplan con lo que nos han prometido. Muchas gracias. Pregunto si hay alguna otra pregunta.
ser el caso, vamos a concluir con este foro distrital, atribuciones de los cargos a elegir en el proceso electoral local 2025-2026. Comentar que este evento forma parte de una serie de eventos que se están realizando como un llamado para que el próximo 7 de junio la ciudadanía acuda a las urnas y que su voto sea informado y razonado. Recordemos que solo las y los ciudadanos son quienes con su voto determinan en condiciones de igualdad y legalidad los triunfos y las derrotas electorales. A continuación haremos entrega a las y los ponentes del reconocimiento. Por su destacada participación, entrego al consejero Oscar Alan Treviño su reconocimiento en este foro. Gracias. De igual forma, entrego el reconocimiento al licenciado Carlos Gilberto Valdés por sus destacados comentarios. Y finalmente, agradeciendo también la participación de la organización civil de la Asociación de Agentes Aduanales, entrego al licenciado José Lorenzo Medellín Lerma. Muchas gracias. Agradecemos a la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho de la UADC por abrir este espacio para la realización de este foro. Agradezco a cada una de las personas participantes, a las y los asistentes a este evento y a quienes nos seguirán en nuestra transmisión en el canal de YouTube. Tengan ustedes muy buenas tardes.